Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite www.radiosimultánea.com.ar. Esto es TM en Radio para radiosimultánea.com.ar y lo tengo como invitado a Raúl Padró. Enseguida con nosotros. Tiene un historial, una trayectoria increíble, te vas a sorprender. La promo, el anuncio, el aviso, Padró en simultáneo. Aquí está, como te lo dije, Raúl Padró, ex legislador de la Ciudad de Buenos Aires, un hombre con una trayectoria política. ¿Qué tal? Un placer. Un placer en vivo. Bueno, mira, por favor. Estuve viendo, un detalle aparte, venimos de Carril y Juramento, mucha gente con los saludos, con un reconocimiento. Desde los tiempos en que yo era dirigente territorial del justicialismo, del Partido Justicialista, y actuábamos en todos los circuitos de lo que era la antigua circunscripción 16, hoy es Comuna 3, que estábamos en el Bajo Belgrano, estábamos en Núñez, Saavedra, Colegial y propiamente Belgrano residencial y Belgrano comercial. Sí, la gente llevábamos saludaba hasta Belgrano Verde. Muy bien. Efectivamente. Sí. Muy bien. Y bueno, hay muchos conocidos de aquel tiempo, ¿no? Claro. Un detalle no menor, porque yo vivo acá en Belgrano y no sabía, esto es para después involucrarnos con tu vida pasional y política. Está el Museo de Sarmiento. Sí, fue presidencia de la Nación durante el gobierno de Avellaneda, que vivía en este lugar. Exactamente, después vamos a mostrar la placa. Aquí en este solar vivía Nicolás Avellaneda. Así que bueno, vino Mitre, después de la caída de Rosa, Sarmiento, Avellaneda. Sí. Y Avellaneda tenía aquí su casa en este lugar, que debería haberse conservado, ¿no? La casa era una casa con rejas. Y cruzaba la casa de Bonilla. Ahí se había fundado la iglesia redonda de Belgrano, la Inmaculada Concepción de Belgrano. Y después con el tiempo allí enfrente vivió nada más y nada menos el gran literato y poeta argentino, ¿no? De Belgrano, está reconocido no solo por la gente de letras y de literatura, sino por el público en general. Enrique Larreta, más conocido, ¿no? Exactamente, de las glorias de Don Ramiro. Qué bueno, qué historia. Yo recién en el anuncio dije que faltan 15 días para que asuma el nuevo presidente. Así es. Todo en incógnita, pero dame... Un presidente que tiene legalidad, pero creo que no tiene legitimidad. Una muy buena definición. Una breve pausa, un breve detalle de lo que fue el debate presidencial. ¿Cómo multiplicó el hambre? Es indignante escucharlos hablar de pobreza. No les creo nada. Gobernaron 24 de los últimos 30 años y la única idea genial que tuvieron fue ocultarla. Alberto Fernández I en el 2014 intervino, en el 2007 intervino el INDEC. Y en el 2014 escribe una columna de opinión diciéndole a la presidenta que era inmoral ocultar la pobreza. Ellos siempre han usado a los pobres, siempre han hecho clientelismo. Y las imágenes de tristeza que hemos visto esta semana en La Matanza, 35 años gobernando La Matanza, no pudieron hacer una obra. Tenemos que ocuparnos mucho mejor, prestarle mucha atención al tema de la pobreza y al problema del hambre. Este gobierno pasó todos los límites. Está haciendo pasar hambre a la gente. Aguantar la agresividad kirchnerista les voy a decir que es duro. Pero aguantar que digan que ellos son los que saben, la verdad que sí. Noviembre 25, 30 días para Navidad. Así es. ¿Cómo se pasó este año? Más allá de que sabíamos que iba a ser un año político con todos los pros y los contras, lo que no sabíamos es que dentro de 15 días asume una persona que ¿a quién identifica concretamente, no? O sea, es difícil decirlo, ¿no? Es un tránsfuga de la política, un tipo que militó en todos los segmentos ideológicos,
Él en su momento hizo una crítica al peronismo, a la que escribo. Él dice, el peronismo debe darse un debate interno. ¿Por qué dice esto? Y él manifiesta concretamente, dice, fue conservador con Luder, fue liberal con Menem, lo que es cierto, fue neoconservador con Luante, dice él, fue progresista con Néstor Kirchner y patético con Cristina, en una expresión netamente y eminentemente despectiva a Cristina Fernández de Kirchner. Para lograr que él fue funcionario de los conservadores, de los neoconservadores, de los liberales, de los progresistas y de los patéticos, a tal punto que hoy es presidente de la Nación gracias a los patéticos. Así que debería... ¿No fue jefe de campaña, perdón, de Sergio Massa en su momento? Y de Randazzo también. De Florencio. Hace 700 días nada más. Y logró que, por esa maniobra, que Cristina Kirchner perdiera frente a Bullrich, que es un ignoto de la política, podríamos decir. Yo de ninguna manera ascribo al pensamiento y menos a la acción pública de gestión, de gobierno de los 18 años de presidenta de Cristina Kirchner en absoluto. Pero quiero decir que el otro es un verdadero hipócrita, porque hoy es beneficiario de los votos, del electorado, del caudal que representa Cristina Kirchner, de Sergio Massa, que es un hombre que proviene de la UCD, del más crudo y rancio liberalismo, que nada tiene que ver con el pensamiento doctrinal, filosófico, ideológico y político del socialismo. Estoy entrando en la parte más placentera que tiene Raúl Padró en hablar de determinados personajes, y se te nota el énfasis y todo lo demás. Quiero saber el origen de la militancia. Bueno, pero lo decís con una vehemencia que es visceral. Bueno, uno es así, no es un tema de temperamento y de personalidad, no es que en este caso particular me genere ninguna situación de caracterología, de temperamento, no, en mi actitud, mi forma de proceder, es mi naturaleza. Perfecto. Hablando de naturaleza, ¿cómo empezó toda esta movida de militar? Porque todos empezaron de jóvenes. Yo estuve en la militancia, como todo, como el periodismo, como la música, que también sé que te dedicas a la música, es una vocación, ¿no? Es un llamado, como decía Ernst Young, el famoso psiquiatra suizo, que tuvo tantos debates con Sigmund Freud, porque desconocía Freud precisamente la incidencia de la metafísica, de lo religioso, de lo místico en la vida de los hombres. Lo quería desconocer, así que tuvo grandes debates entre Jung y Freud, si quieren. Y él hablaba de la vocación de los hombres, del llamado de los hombres y de factores supramateriales, transhumanos, metafísicos, que inciden en la conducta de las personas, en la vocación y en sus profesiones también. Buenas o malas. Totalmente. Dignas o indignas. ¿Y cuándo empezó Raúl a decir? No, de joven, siempre, ya en el colegio primario. Además, provengo de una familia que tenía compromiso cívico, ¿no? Mi padre fue militante del SOEM, del Sindicato de Obreros y Empleados del Ministerio de Educación, y siempre peronista. Así que uno heredó un poco todo eso. Si bien yo tenía una posición crítica de joven, siempre he sido muy crítico, ¿no? De las cosas, muy minucioso, muy de escarbar y ser investigativo, sobre todo en las raíces, las causas de las cuestiones públicas y sociales. Así que bueno, eso me llevó a tener también, como mi familia, un compromiso social y cívico. Y lo he cumplido, creo, de alguna manera, más allá de las adversidades de la sociedad consumista, corrupta, liberal, que miserablemente genera todas estas cosas que sufrimos permanentemente los que estamos en política. Y el resto de la comunidad también, ¿no? Creo que lo padecen más que la gente pública, porque la sociedad es víctima del doble discurso. Yo no diría doble, del múltiple discurso. Y bueno, el caso patético sería el propio y el mismísimo presidente electo Alberto Fernández. Deambuló por todas las ideologías, fue diputado por Caballo, con Elena Cruz, la que defendía a Jorge Rafael Videla, habla de derechos humanos, estaba en contra del aborto y la católica, ahora es pro aborto. O sea, todo un verdadero disparate para engañar a la población. Y lograr que, bueno, bienestar personal, patrimonio, libertad y beneficio de toda naturaleza. Tenemos un pequeño avance de un mensaje, de un comentario que hace Raúl Padró en las redes sociales. Ahí lo tenemos. Para una cuestión tan grave como esta, y digo lamentablemente, porque esto no es producto de la casualidad, esto es parte de la campaña de lavado de cerebro y reeducación mental que pretende eso que se llama kirchnerismo y que no tiene absolutamente nada que ver,
con el pensamiento, la doctrina, la filosofía, la ideología y la política que nos legó Juan Domingo Perón y la banderada de los humildes María Baluarte de Perón. ¡Viva Perón! ¡Viva! Es por eso que hacemos causa común con el compañero Jorge Rull y todos ustedes, espontáneamente, porque hemos tomado conocimiento de que este sinvergüenza apellidado Rep ha venido hoy, o pretendía venir. Es un cobarde que se ha atemorizado frente a la vocación y el sentimiento nacional y patriótico del pueblo argentino. Que venimos a pedir cuentas a estos sinvergüenzas hipócritas, ladrones y defraudadores de la tradición nacional. El señor Néstor Kirchner fue asesor ad honorem del general Oscar Guerrero, jefe de la 11ª Brigada de Infantería Mecanizada de la provincia de Santa Cruz. Su hermana, Alicia Kirchner, fue directora nacional de la Secretaría de Estado de Desarrollo Social de la misma provincia durante el gobierno de Jorge Rafael Videla. Y después del latrocinio que han cometido el ex candidato cabalista, el señor Jorge Fernández, hoy en la campaña electoral nos vienen a imponer estas mentiras terroríficas e inaceptables, degradando la figura histórica y moral, ética y trascendente de Juan Domingo Perón. Bueno, ahí tenés el énfasis y la forma tan contundente de decir las cosas. El contenido, a mí me importa siempre el contenido de la persona, porque en definitiva, si no, es todo Bueno, hueco. las formas hacen el contenido. Habíamos quedado en el origen de la militancia y está bien, muchacho joven, con esos ideales que siempre suelen suceder. Así es. ¿Cuándo ingresás concretamente al No, desde los 14 años milito en política. O sea, ya empecé a asistir a manifestaciones y actos, generalmente acompañando a mi padre a los 14 años. único hijo? No, soy el más chico de 3. Ya fallecidos mis hermanos mayores, lamentablemente. Sí. Bueno, pero la incursión adentro del partido, porque está bien, militabas y acompañabas a tu Eso desde papá. que se levantó la veda política. Bueno, en el partido en el 73 ya militábamos. Yo asistí a la sede del Frejuli, Cámpora. allá en la sede de Santa Fe y Orba. Lo conocía a Héctor José Cámpora, que era un odontólogo, que había sido presidente del Partido Conservador de San Andrés de Giles, provincia de Buenos Aires. Por eso resulta cómico y ridículo que se lo exponga o trate de instalárselo como un paradigma o como un arquetipo proveniente de la izquierda. No tiene nada que ver Cámpora con la izquierda. Cámpora venía del Partido Conservador. Totalmente. Y aparte, ¿no estaba en el poder en el 73? Fue presidente unos meses, ¿no? Sí, unos meses. Fue puesto por Perón, ¿no? Como candidato, que después lo objetó, dada la conducta que tuvo en esos pocos meses, y llamó a elecciones, y Perón fue electo presidente con la vicepresidencia de la señora María Estela Martínez de Perón, más conocida como Isabelita, era su esposa. Sí, totalmente. Pero Cámpora precisamente llegó al poder, me decía vos, el eslogan era ese, Cámpora al gobierno, Perón al poder, ¿no? Después hubo grandes diferencias por la cuestión de la intromisión, podríamos decir, la infiltración de los montoneros en el partido, que Perón después los echó de la plaza, acusándolos de imperves y irresponsables. Tal cual, Firmenich y toda esa gente. Fue una banda de asesinos corruptos, ¿no? Que respondían a diversos intereses, porque vendieron un cuento de izquierda, pero siempre tuvieron una metodología existencial de ultraderecha liberal. Así que son tipos realmente deleznables, que nada tienen que ver con el centro. Bueno, después lo vino a representar impensadamente Néstor Kirchner, un tipo que no era de la izquierda, porque Kirchner había sido, por ejemplo, asesor del general Oscar Guerrero en la provincia de Santa Cruz durante la guerra de Malvinas. Guerrero era el jefe de la 11ª Brigada de Infantería Mecanizada de Santa Cruz. Y la hermana de Néstor, yo lo he dicho infinidad de veces porque esto es bueno que la gente lo conozca. Alicia Kirchner fue directora nacional de la Secretaría de Estado de Desarrollo Social durante la gestión de Jorge Rafael Videla, allá en la provincia de Santa Cruz.
O sea que esto los pinta, los desnuda, los muestra de cuerpo entero lo que son estos sinvergüenzas. Alguna vez Ramón Puerta, de quien dudo de su peronismo, también fue embajador. Aunque él dice que se parece a Perón hasta por el lunar. Sí, esas son ocurrencias subjetivas y facciosas. Mirá el lunar que tengo, soy parecido a Perón. Pero tiene muy poco de Perón. Claro. Lamentablemente, ¿no? Bueno, Puerta que era embajador de Mauricio Macri en España y Andorra, Huesca, hasta el día de hoy. Le quedan unos pocos días seguramente. 15 días. Puerta, exactamente. Pues Puerta era amigo de Kirchner y siempre cuenta que le dice, ¿por qué te volcás a la izquierda si vos no sos de izquierda? Y Kirchner le respondió esta frase que también lo desnuda, lo pone de manifiesto absolutamente, cuando Kirchner contesta, porque la izquierda da derechos. Entonces no es por una convicción intrínseca, por una convicción ideológica, por una convicción política, no, o por un sentimiento social, es por una conveniencia de mantener poder. Claro, totalmente. Tenemos una... Bueno, muy poco han hecho por los pobres, ¿no? Evidentemente. Sí, por eso estamos. Tenemos un extracto de una presentación, una entrevista que le hicieron a cabo en Crónica Televisión a Raúl. Porque el Frente de Todos, o el Frente para Todos, como quiera llamárselo, lamentablemente no ha hecho una convocatoria, no ha habido elecciones internas, no ha habido participación democrática de ninguna naturaleza, y las listas están constituidas por amigos de Alberto Fernández, por amigos de la Cámpora, por amigos de Santa María, etcétera, etcétera. Vale decir, de lo que se está realizando es realmente una violación, una transgresión a la conciencia colectiva del pueblo peronista porteño. Porque yo creo que no hay un solo peronista en esa lista. Claro, por lo menos con militancia, con aporte, con trabajo de campo en el distrito, con trabajo social, intelectual, con aporte, como te decía recién, de ninguna naturaleza, lamentablemente. Entonces, bueno, no hay que ver más que, inclusive los candidatos, los macrocandidatos, el presidente de la Nación. Alberto Fernández es un tipo contradictorio y tránsfuga. O sea, no es el representante genuino del peronismo. Hace 3, 4 meses Alberto Fernández, si se hubiera presentado en la capital o en cualquier distrito del país, no hubiera sacado 10 votos. Todos lo sabemos. Él inclusive tiene un partido propio que se llama Parte. Con ese partido, ¿por qué nunca se presentó? Porque no tiene ninguna representación pública, porque no tiene ningún consenso con la comunidad. Ahora fue elegido por el dedo, no por la voluntad genuina del pueblo peronista en el orden nacional. Entonces, un tipo que hace poco tiempo nos decía a todos nosotros, por los medios de comunicación masiva, que el peronismo se debía a un debate, ustedes lo habrán escuchado, está viralizado aparte por todos los medios habidos y por haber, y dijo que el peronismo se debía a un debate porque fue conservador con Luder, que fue liberal con Menem, que fue neoconservador con Duhalde, que fue progresista con Néstor y que fue patético. Una recorrida es lo que estamos haciendo de la trayectoria de la vida de Raúl Padró, un militante, aún militante, obviamente. Hasta la muerte, ¿no? Y sí, con convicción. Es una vocación, decíamos primigeniamente al principio de esta entrevista. Así que eso se lleva hasta el día final, ¿no? Raúl, el compromiso cívico me refiero. Sí, claro. Y la acción conforme a él. Llega el momento del golpe militar, 1976, que hay muchas cosas que ya se sabían que podían suceder. ¿Cómo viviste ese momento, ese clic, no? Y mal como lo padecimos todos los argentinos. Yo estuve 41 días detenido e hice la denuncia de la venta de Fuloy a la flota británica por parte de Shell e YPF durante la guerra de Malvinas. Es uno de los 13 ilícitos que debió reconocer la Junta Militar en su momento. Y a la denuncia a la que adhirió Raúl Ricardo Alfonsín, en ese momento él soñaba con ser presidente. Adhirió a Adolfo Silenzi di Stagni, Edgar Sá, Raimundo Salvat, que había sido ministro de Educación de Perón en su primer gobierno, que fue subprocurador del Tesoro. Edgar Sá había sido procurador del Tesoro. Casualmente las denuncias y las conferencias de prensa, las denuncias se hacían frente al juzgado de Eduardo Francisco Marcuán, juez federal. Secretaría Sánchez. El secretario era el hijo del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Ibérico Sánchez, el general. Tal cual. Y bueno, las denuncias y las conferencias de prensa relativas a 8 denuncias consecutivas que hicimos contra ese gobierno militar de facto, en tiempos de Galtieri, el general Galtieri, que fue el responsable de este desastre que cometió el ejército argentino, en connivencia con las otras armas, más allá
de la actitud heroica, por ejemplo, de Fuerza Aérea, de los marinos, de la oficialidad inferior, ¿no? De la jefatura, que fue complaciente y degradada en accionar desde todo punto de vista. Pero decía que las conferencias de prensa las dábamos en el estudio precisamente del doctor Edgar Sá, y algunas de ellas asistió el Rogelio Frigerio, el abuelo del que y eso permitió que, bueno, tuviera una gran divulgación en su tiempo. ¿Por qué por un día preso? ¿Cuál fue el... No estuvimos detenidos, nunca supimos por qué. Venga para acá y adentro. Exactamente. Y tengo habeas corpus en el juzgado del doctor Lanús, en aquel entonces, ¿no? Y había participado también intercediendo un poco por mi liberación, quien era juez de instrucción en aquel momento, que era el doctor Norberto Bonifati Carbone, que era juez de instrucción. Y mi abogado patrocinante, ya fallecido también, igual que el doctor Bonifati, fue el doctor Juan Carlos Ortiz Almonacid, lamentablemente desaparecido. Interesante, cautivante este recorrido que estamos haciendo con Raúl Padró, parte de la Argentina, de esta Argentina que desde que adquiere la democracia, de algún u otro modo también estamos teniendo juntos. Así es, no tenga ninguna duda. Una pausa. Seguimos aquí con Raúl Padró en este noviembre 2019, que parece que fuera junio. ¿Por qué no sería junio? Realmente. ¿Por qué? Porque además el clima como está, no bueno, inesperado. Bueno, es un clima fresco, ¿no? Y además quizás pese a la lluvia no hay mucha humedad. Bueno, legislador en dos periodos. 89, 93, 93, 97. Wow, todo lo que habrás visto. Sí, una gran experiencia, ¿no? Sí. Empecé durante la gestión de intendente de la ciudad de Buenos Aires, Carlos Gross, a quien me opuse sistemáticamente. Bueno, ya veníamos dándole batalla en las internas partidarias. Yo llegué a ser legislador de la ciudad por el voto popular, no por el dedo de nadie, como llegan hoy todos estos candidatos, que por eso decía, tienen legalidad pero no tienen legitimidad. Cumplen con los requisitos legales que establece la ley. Pero si ahí el que confecciona la lista pusiera un perro, un gato, un elefante o una rata, o un fallecido, sería legislador un perro, el elefante, la rata, quiero decir, no es una forma de expresarlo. Porque ninguno tiene representación pública, ninguno tiene ningún aporte a la sociedad, militancia, no se les reconocen antecedentes, es casi su generalidad, podríamos decir, de ninguna naturaleza antecedente, y menos de haber ganado interna. Cuando digo ganado interna, me estoy refiriendo a tener una representación en un sector de la sociedad. Por nosotros primero teníamos que ganar la interna, y después íbamos al Congreso del partido, donde siempre el partido peronista. El PJ, y después, si resultábamos electos de esos dos filtros, que eran bastante bravos, teníamos que ir a competir con el resto de los partidos políticos. O sea que el que llegaba tenía trayectoria, envergadura, experiencia y fundamentalmente compromiso cívico. Que es lo que no tienen estos personajes, estos 60 que representan hoy en la legislatura, que no representan a nadie. Son todos amigos de los que confeccionan de la lista, los que detentan el poder dentro de la estructura mafiosa partidaria. ¿Qué pasa en la mayoría de los partidos políticos? Porque es por eso que vemos tantos auberedistas, oportunistas o amigos del poder que ejercen estos cargos, pero no tienen legitimidad, porque no han sido elegidos por el pueblo. Y los proyectos... Han sido formalmente elegidos por el pueblo, por eso digo, tienen legalidad, pero no tienen legitimidad. ¿Y los proyectos presentados por Raúl Padró en estos dos periodos? Presenté más de 6.000, 7.000 proyectos, hay muchísimos proyectos. Bueno, no hay más que ir al CEDOM, al Centro de Documentación Municipal de aquella época, que hoy es un registro que lleva la legislatura porteña. Algunos de esos, obviamente, fui presidente de la Comisión de Cultura, así que imagínate vos, tengo de todo tipo. Por ejemplo, me opuse a muchas construcciones edilicias de Belgrano, que se hacían excepciones en beneficio de aportes truchos de negocios. Me opuse a la escuela shopping, por ejemplo. Bueno, hoy aparece como posible ministro de Educación Daniel Filmus. Daniel Filmus fue uno de los responsables de la escuela shopping, y esto nadie lo dice. Daniel Filmus, además, es un tipo que aparece como referente peronista y viene de la Federación Juvenil Comunista. Muy poco tiene que ver su pensamiento con el pensamiento doctrinal del peronismo.
Pero más allá de la cuestión ideológica, él fue subsecretario de Educación de Carlos Grosso cuando se aprobó la escuela Joffrin, que fue un delito flagrante que cometió la municipalidad de la ciudad de Buenos Aires en esa época, departamento ejecutivo. El mandato termina de Raúl en el año 1997 bajo la gestión de quien era en ese momento jefe de gobierno o intendente. Intendente municipal, no, ya era jefe de gobierno Fernando de la Rúa. Fernando de la Rúa entró por el nuevo estatus jurídico de la ciudad, cuando ya se había dictado la estatuyente porteña y fue electo jefe de gobierno. Y después candidato a presidente de la República. Posteriormente, en ese momento no era presidente, era jefe de gobierno. ¿Quién estaba de Yo presidente? estuve durante la gestión de Grosso, Bauer, que fue el interventor, Jorge Domínguez y de la Rúa. Bien. ¿Y estaba de presidente en ese momento, en el año 97? Menem. Carlos. Exacto. ¿Qué fue de la vida de Raúl Padrón, toda esa experiencia a partir del año 97 en adelante? Bueno, después lo que pasa es que yo tuve grandes enfrentamientos con el menemismo. El menemismo, el único afiliado que expulsó del partido fue a mí, cuando no voté a Jorge Argüello, presidente del Consejo Deliberado. ¿Por qué no votamos a Argüello? Porque era el testaferro de Carlos Grosso. Y Grosso era un estafador de la fe pública. Bueno, sabemos cómo terminó judicialmente Grosso, terminó detenido. ¿Por qué? Perdón, ¿el Argüello no fue embajador? Bueno, no, esto por eso quiero aclarar. Argüello era el testaferro de Grosso. ¿Hoy dónde está Grosso? En mesa chica de Mauricio Macri junto a Marcos Peña y Iván Vargas. Y Argüello, bueno, hizo todo un recorrido. Fue diputado por Cavallo, fue diputado por Macri, y después fue representante de Néstor Kirchner ante las Naciones Unidas, y después fue embajador de Cristina en Estados Unidos. Y ahora lo llamó Alberto Fernández, que lo quería poner de canciller a Jorge Argüello, y si no, el premio Consuelo es embajador frente a los Estados Unidos. Así que bueno, esto también manifiesta, ¿no?, de cuerpo entero lo que son estas personalidades, cuál es su conducta y cuál es su compromiso ideológico. Ayer, hoy y siempre al servicio del mejor postor. Bueno, me sorprendió la noticia de... Ya ves que Argüello fue, por ejemplo, en la lista con Alberto Fernández de Cavallo. En esa lista iba Elena Cruz, que era la defensora de Jorge Rafael Videla, la actriz Elena Cruz, la esposa de Fernando Sirio. Y ellos no dijeron nada. Además, en esa lista iba García Moreno, que está prófugo actualmente por 15 muertos, 15 desaparecidos, que además fue condecorado por su acción represiva en la guerra antisubversiva, dice el decreto, durante el gobierno de Guipiola. Ellos sabían todo eso. Para Argüello y Alberto Fernández, en aquella circunstancia no eran derechohumanistas, eran complacientes con todas estas personalidades. Y ni hablar, eran felpudos, alcahuetes serviles de Felipe Domingo Cavallo, no tengas ninguna duda. Y ahora parecen como revolucionarios de izquierda, que vienen a cambiar la historia, que representan un gobierno progresista. Y Argentina de progresista para el patrimonio y sus propias cuentas bancarias. No, totalmente. ¿Qué sensación tenés sabiendo de que nos esperan 4 años bajo este gobierno que era inesperado que volviera? Porque era inesperado que volviera. Mira, Macri lo hizo posible, ¿no? Los que votaron, la verdad, a Cristina la votaron, y a Alberto Fernández, ni hablar. Alberto Fernández hace 6 meses era un ignoto de la política argentina. Y que todavía seguía hablando mal de ella. Por supuesto, bueno, la denostaba permanentemente, dijo las peores cosas, bueno, dice que es patética, que ha tenido un gobierno nefasto en lo económico y social, habla del 36% de pobreza, después borró todo ese discurso como candidato presidencial. ¿Quién lo pone como candidato presidencial a Alberto Fernández, a más de Cristina? La embajada de Estados Unidos. Él está vinculado, bueno, está en la empresa Wikileaks, en las comunicaciones que tenía con la embajada de Estados Unidos en Buenos Aires, John Podesta y Dan Restrepo. John Podesta fue el jefe de gabinete de Bill Clinton y fue secretario legal y técnico de Obama y fue jefe de campaña de Hillary Clinton, Partido Demócrata. Y evidentemente allí nos encontramos con que Podesta claramente manifiesta que nuestros hombres en la nación argentina, para conducir la nación argentina y el Partido Justicialista dicen este orden, Alberto Fernández y Sergio Massa. Sergio Massa también asistía, bueno, esto también lo dice Dan Restrepo,
ellos fueron, ¿cómo llegan en contacto a la embajada? ¿Cómo hacen contacto con la embajada de Estados Unidos? Porque eran jefes de gabinete. Y claro, Néstor los enviaba en representación del gobierno nacional. Terminaron siendo representantes de la embajada frente a Néstor. Néstor se dio cuenta de esto en su momento, porque vos sabés que Alberto Fernández defendía la tesis de que el sucesor de aquel gobierno iba a ser Julio Cleto Cobos, y Sergio Massa remaba para Reutemann. Así que bueno, esta es la realidad de la historia, está documentada, no son palabras ni juicios valorativos o subjetivos de Raúl Padró. Esto está documentado, está en internet, está en la empresa Wikileaks, están los comunicados que registró la embajada. Es en los tiempos que Massa decía, cuando asistía a la embajada de Estados Unidos, que Néstor Kirchner era un enfermo mental y un psicópata. Hoy donde lo vemos a Massa, este dijo, los voy a meter presos y no les tengo miedo. Hoy va a ser presidente de la Cámara de Diputados, la Cámara Baja. Pero esto pone en evidencia lo que es todo este contubernio nefasto. Un contubernio como aquel que denunciaba Joaquín Coca y Juan Unamuno, ¿no? De la década del 30. El contubernio para que los negociados, los beneficios y la dilapidación y ruina del pueblo argentino. Esto es la realidad. Y pues, bueno, no son palabras, ni juicios valorativos, ni caprichosos, subjetivos míos, sino que están documentados. No, además de estar documentado, ya estamos entrenados para eso. Son verdades incontrastables y documentables. Vamos a la última pausa, ya venimos. Estamos cerrando TN On Radio para radiosimultánea.com.ar junto a Raúl Padró. La verdad que es para... No es por halagarte, pero un libro abierto. No sé, me interesa mucho. Es una opinión muy subjetiva. No va a ser la única oportunidad. Bueno, a tu disposición. Muchas gracias. El 10 de diciembre, un nuevo presidente en la Argentina. Sí. Inesperado, ya sabemos toda esta historia. Decime un poco... Yo creo que no cambia nada, ¿no? Sigue lo mismo. Nada. Son todos candidatos de la embajada, como te decía recién. Y después creo que las mafias y las estructuras que están vinculadas a negocios no santos, lamentablemente responden a intereses subalternos. Y esta gente lo único que quiere cuidar es la libertad y el patrimonio, la figuración y los beneficios de la cosa pública. Ok, ¿y cómo se entiende la gente que los votó? Y bueno, después de haberla pasado las como te decía hace un rato, los que votaron a Cristina votaron en contra de Macri. Y los que votaron a Macri votaron en contra de Cristina. Ninguno votó en positivo. Acá no se le permitió a ningún candidato positivo presentarse. Es más, el único que tuvo cierta caracterología de positividad y de cambiar las cosas y algo mejor, que el eslogan al principio era no podemos elegir entre lo malo y lo peor, era Roberto Lavagna, pero lo operaron a Lavagna. Y como no tiene equipo Lavagna y su hijo tuvo una influencia nefasta en todo el desarrollo de la campaña. Creo que le ofrecieron no, ahora bueno, va de presidente del INDEC, después como si era lo peor, lo otro, porque va de presidente del INDEC en lo peor. ¿Me explico? Va al Instituto Nacional de Estadística y Censo, que va a reemplazar a Todesca. Pero quiero decir, si en la campaña dijo que eso era lo peor, la estructura cristinista, ¿por qué ahora aceptó el cargo? Esto también lo pone en evidencia a Marco Lavagna, un tipo que cuenta, que es portador de apellido, que es beneficiario de que su padre tiene prestigio. Pero para Lavagna, como recién bien señalaba, también lo operaron para llevarlo a este denuesto, esta desgracia, que terminó viviendo 6 puntos. Una cosa lamentable, cuando hace 6-7 meses se encabezaba las encuestas y era la expectativa nacional que había, porque la gente no quería ni a uno ni a otro, porque son los mismos, se retroalimentan. Acá se invirtió la ecuación de Durán Barba, que decía que Macri era victorioso en el electoral en la medida de que Cristina fuera candidata. Esto fue al revés después, finalmente. Le salió el tiro por la culata al señor Durán Barba, porque esta ecuación se dio de la forma de que Cristina tenía positividad electoral en la medida que lo tuviera Macri enfrente. Y los dos fueron al juego de esta falsa dialéctica que ha puesto una vez más a la Argentina de rodillas. Habías mencionado a Todesca, y la hija de Todesca va como
Oh, ok. Bueno, esto es el gato pardismo, ¿no? Parece la película El gato pardo. Son los hijos de, siempre reciclándose. ¿Qué actuación la de Forlán? Esto también pone en evidencia la inconsistencia ideológica y moral de todo este elenco, de todos estos personajes. Esto fue TDM On Radio para radiosimultánea.com.ar en este noviembre 25, a 15 días de la asunción del nuevo presidente de la República Argentina. Raúl. Un gusto y a las órdenes, a tu disposición. Muchas gracias y muy amable, querido. said a funny thing, and we took it all as truth. Yeah, we used to all be happy, never